Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta edición de Libertades Literarias. Afro-Latinoamérica escribe. Es una serie de Alari en Harvard y del Departamento de Lenguas Romances en Harvard. Hoy tenemos la gran dicha y el honor de entablar una conversación con una novelista destacada, famosa ya, y va a ser cada vez más conocida por su obra ya publicada y las obras por publicar. Se llama Adelaida Fernández Ochoa, afrocolombiana, ganadora del premio Casa de las Américas, con la novela que vamos a considerar hoy. Se llama Afuera crece un mundo. Y junto conmigo, como siempre, Dina Orozco Herrera, doctoranda y poeta excelente, también afrocolombiana, va a ayudar a dar la bienvenida a Adelaida hoy. Por favor, Dina. Oh, muy buenas tardes desde acá, desde este pedacito de América Latina que es Colombia. Yo también tengo el honor de presentar a Adelaida Fernández Ochoa, que es una escritora que reconoce, que explora su herencia africana. Y que si la escritora, como una escritora como ella, no hubiera hecho el ejercicio de reconocerse a sí misma a partir de las culturas que en ella converge, su raíz africana podría haber quedado en el olvido. Pero ella, al igual que sus personajes, que luego vamos a abordar, siente la África que vive allí adentro. Bueno, y después de casi siglo y medio de la publicación de esta obra María, de Jorge Isaacs, la novela muy reconocida en 1867, nuestra Adelaida Fernández Ochoa, nacida en Cali y criada en Palmira, en los mismos territorios reales e imaginarios que inspiraron a Jorge Isaacs, imagina y escribe, o reimagina y reescribe la novela Afuera crece un mundo. Y allí está Nay, una de las personajes, la nana de María, aquí en esta novela dueña de sí misma y contándonos ese mundo desde su mirada libertaria, con una visión estremecedora y libertaria en la voz de los esclavizados. Nay Sundiata de Gambia, madre e hijo, anima lógicamente a una bella urdimbre poética de esta novela Fuera crece un mundo, que fue una novela ganadora, como lo dijo la profesora Doris, del premio Casa de las Américas en el 2015. Adelaida es egresada de la licenciatura en Lenguas Modernas y de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Y quiero traer solo dos expresiones y manifestaciones en público que hizo la escritora en una entrevista que le hicieron. El periodista le pregunta a Adelaida en qué se basó para llenar los vacíos de los personajes de Nay Sundiata, dado que en la novela de Isaacs no son personajes protagonistas. Y ella nos responde: Afuera crece un mundo no habría sido posible si no sintiera mis raíces negras. Esta novela se escribe desde la identidad que me inculca mi pálpito, desde mi historia, desde lo que soy. Entonces, a propósito de Nay, esta entrevista, ella también suscita que el personaje femenino, después de leer críticamente la novela de Isaac, que ya adulta con formación había leído María de nuevo y que se encontró que Nay tenía un potencial semántico muy grande y que esta mujer aparece solo en 3 partes de la novela de Isaac, pero sus pocas apariciones permiten establecer quién era ella. Por fin, podemos decir, para cerrar, se salda una vieja deuda de la novela colombiana con la mujer negra esclavizada, y ahora sí desempeñando un papel protagónico. Podemos decir a partir de allí, de ahora y para siempre, que sabemos como lectores y lectoras que allá afuera, en la memoria de aquellas haciendas del Valle del Río del Cauca en el siglo XIX, nos crece un mundo, y desde adentro, la rebeldía y el cimarronaje, nos crece una hoguera que nos lame la piel con cariño de perro. Buenas tardes. Muchas gracias, Dina. Quiero decir, antes de pasarle la palabra a Adelaida, quien vinimos a escuchar hoy, que María no es solamente una novela importante en el Cauca
y en Colombia. Es la novela nacional a nivel regional en las Américas. La única novela decimonónica, o sea, novela nacional, que ha conquistado a todos los países. Donde falte una novela nacional en América Latina, se lee María. Se había piratizado ediciones y ediciones durante 150 años, porque es una novela que apela a elementos de la esclavitud que quizás no aparezcan en otras novelas. Eso es un tema que después quisiera considerar con Adelaida, porque Nay es un guiño, una pista. Como dice muy bien Dina, no es un personaje desarrollado en la novela, pero se le siente presente, y parte del genio de esta nueva novela de Afuera crece un mundo es que toma la invitación a recobrar un personaje que está allí echándonos guiños. La buena lectura, como sabemos, es la relectura, y la buena escritura es la reescritura, porque los buenos escritores saben seguirle el guiño a personajes que necesitan hablar más y escribir más. Entonces, Adelaida, les quiero decir al público también que yo ya la había invitado a que nos dijera cosas muy específicas sobre su arte. Esta es una serie sobre las libertades literarias, porque sentimos que a través del arte un personaje incluso esclavizado tiene la capacidad de crear y recrearse, y por eso la había invitado a hablar de su propio arte al hacer esta novela. No es solamente una trama fascinante, y quiero que diga un par de palabras sobre la historia, pero también una construcción artística absolutamente deslumbrante. Entonces, por eso la había invitado, como digo, a hablar de su técnica, y usted misma dijo, quiere decir dejarlos entrar en mi laboratorio. Y dije, eso es. Por favor, Adelaida. Muchas gracias, Doris. Buenas tardes a todos, a todas. Ante todo, agradezco esta invitación que me extiende la profesora, la académica, la crítica literaria Doris Sommer, a participar en este doctorado tan importante. Agradezco a la Universidad de Harvard, a mi compatriota Dina Achanti Orozco. Agradezco a todos por su interés, a todas las personas que están aquí y que han leído la novela o que están interesados en ella, por su interés. Lo primero es hacer la lectura. Si de pronto tienen el libro, el texto, el fragmento que voy a leer, empieza en la página 59. Pero antes, para las personas que de pronto no tienen mucha idea de qué se trata la novela, pues yo les cuento que es sobre un personaje que tomé de una novela fundacional llamada María. Este personaje en María se llama Nay, es una mujer. En las haciendas y en general sucedió con las personas esclavizadas, que cuando llegaban acá, pues no les preguntaban cómo se llamaban, a pesar de que en el caso por ejemplo, de Cartagena, los jesuitas que salían a recibirlos tenían traductores. En esa época los llamaban lenguaraces, a pesar de que quizá los lenguaraces, los traductores, los intérpretes de pronto decían su nombre, pues eso no era válido y les cambiaban los nombres. Este personaje en María se llama Feliciana, es un nombre bastante irónico.
pero hay 3 capítulos en los que ella narra su historia, no la narra ella, la narra Efraín, que es el narrador. Entonces son 3 capítulos que se dedican a la historia de Nay, y en esos capítulos él dice que ese es el nombre de ella. Este personaje, en una relectura que hice, que solo fue posible, esa relectura solo fue posible después de estos estudios tan importantes sobre antropología e historia, que abren posibilidades de escudriñar en la historia, en tal como fue, no en la historia oficial. Ellos hacen posible releer el canon. A partir de esta relectura, llegué a las claridades de que Nay tenía mucho que contar, de que Nay dentro de esta novela fundacional tenía un potencial muy grande, y estaba ahí porque, entre otras cosas, esa lectura canónica que se hizo por más de 100 años, no había caído en cuenta de muchos detalles que ahora se están explorando en la escritura que aborda los asuntos afrodiaspóricos. Entonces, Nay, en mi novela, tiene el propósito, el objetivo de liberar a su hijo, de liberarlo a su hijo de la esclavitud, de liberarle su mente, de liberarle su vida, ¿sí? En este momento, el personaje, su hijo, tenía la posibilidad de ser libre a la edad de 18 años, pero ella no creía en esa libertad. Para ella la libertad era el retorno, para ella la libertad era el regreso. De hecho, ella misma era una manumisa, a ella se le había otorgado su carta de libertad, pero ella no creía en esa libertad. Ella construye sus propios conceptos de lo que es la libertad, sin apartarse del todo de lo que la política le señala. Entonces, esta persona, contrario a todos los pronósticos, decide regresar a África y lo logra. Entre otras cosas, nadie en Cartagena de Indias, ninguna persona esclavizada que llega a Cartagena de Indias retorna. Dice Manuel Zapata Olivella que Cartagena de Indias fue la boca voraz que se tragó a los pueblos de África. Sí sucedieron situaciones de retorno, por ejemplo, en Brasil, pero en Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, no fue posible. Entonces, ya con ese panorama, ya entro a hacer la lectura del fragmento. La novela está construida trenzando 2 voces, la voz de Nay de Gambia y la voz de su hijo, Sundiata. En este fragmento habla Nay, dice: no pararon las lluvias durante los meses que estuve en Turbo, lluvias eternas, otras distintas de aquellas en Gambia, con sus lunas puntuales que además pedían las acciones y los cantos de la aldea congregada. Se hacían invocar las lluvias. Aquí caracoleaban en la manigua, soplaban las nubes emergidas del mar y arrojaban gusarapos por puñados, las lluvias perennes. Cuando Sardik salía, Gabriela quedaba libre, negociante, contrabandista, asaltante de mujeres en los rastrojos, se ausentaba durante días. Si estaba en la casa, los tratos con los chocoes y con los honorables pícaros de las provincias lo encerraban en su bodega las horas enteras. Entonces ella también quedaba libre. Atendía los requerimientos de su marido, los pensados y los inadvertidos, a través de la servidumbre que estaba compuesta por 3 mujeres y 2 hombres, de manera que en sus narices, pero más en su ausencia, Gabriela me enseñó este idioma
que ahora me sirve para escribir. Mis primeras palabras nacieron cuando mi hijo brotó de sus aguas bombeadas con las palpitaciones de su tesón. Había prosperado por voluntad propia y ciertas consideraciones de ella que nos destinó una pieza contigua a su aposento después de que yo intentara irme de este mundo extraño. Durante la convalecencia me hacía beber y masticar un puñado de pescado y bollo de maíz para su boca y otro para la mía. Me hacía tragar un sorbo de chicha y luego ella bogaba. Servía para las dos en la misma cazuela. Había optado por amarrarme y yo la odié. Creo que Sardik no le reprochó que me alojara en ese aposento porque me vio atada de manos y pies y a la pata de un jergón que ella hizo armar para mí, una estructura de pesados troncos y de tablas amarrados con bejucos. Antes dormía en la enramada, donde amontonaban la leña. A través de la estera, la tierra absorbía mi calor y tuve la esperanza de morir de frío, pero mi cuerpo pensaba diferente. Él quería tibieza. Se arrebujaba en la leña y las chamisas caladas de intemperies como mis huesos. La acción de la tierra en sorberse mi vida era lenta, de manera que decidí tener piedad del cuerpo cobarde y con la tagua de la estera trencé una soga. A la hora escogida, las 3 de la tarde, la hora mansa, las mujeres tejían canastos o despiojaban a sus hijos. Gabriela era una figura fantasmal que se sentaba a leer en el corredor o estaba en su aposento bañándose en Alucema. Bajé a la parte escondida del palafito, encontré una viga discreta del lado del gallinero que estaba en el solar barrido y me colgué. Vi diluirse el platanal entre rumores de mi vida y un último grillo prometió reventarse cuando todo acabara. Nada me transmitieron los movimientos involuntarios del cuerpo ni el platanal borrado. A través del hilo del grillo me fui sumergiendo en mis propias aguas. Complacida floté en mí y el embrión me habló con un latido desmayado. Pero ella salió de la espesura, machete en mano y una penca de liconias, según contaba, y cortó la soga de un machetazo. Gabriela fue mi primera palabra. Estaba de pie ante su cama con dosel, el niño en mis brazos, inmaculado en su baba, palpitante el ombligo, temerosa yo de que se desbaratara el nudo de la vida. Había nacido a las 6 de la mañana en medio del alboroto de los gallos que celebraban una pausa de las lluvias, pero sobre las copas espesas, encima de la cabaña, posadas sobre el gallinero, ellas se estaban inflando para desovar sus aguas salobres y sus gusarapos después de las 9 hasta el final de los tiempos. Todo sucedió durante la noche. El tibio líquido me desalojó de pronto y una sensación ambigua entre pesadez y malestar se fue concentrando en los huesos de mi espalda hasta querer arrancarlos de sus ligamentos y junturas. Y mis huesos cedían, se iban descuajando, también querían desalojarme para hundirse cada uno en la tierra, acostados, y reposar en justicia por las muchas lunas recorridas entre memorias y oprobios, descansar. Y en vista de que la tierra no les abría sus definitivas entrañas, tuve que morder el dolor con sevicia hasta volverlo guiñapos. Luego lo solté para empujar el pujo. Entonces supe que yo era Dios. Soplido o pujo son lo mismo.
Supe que la acción primera es un salto de la vida al mundo que no es vida, y supe que nace el feto y también nace la madre. Nuevo era el aire o nueva mi nariz, lo llamé hijo, mi imagen y semejanza, y al influjo del aliento que emanaba de su llanto, tuve una alegría en este mundo ajeno. Este es el fragmento que seleccioné para presentarles hoy. Ahorita quiero leer una cita de Manuel Zapata Olivella. Él dice: al revelar las artimañas o trampas que se han entretejido en la creación de una obra literaria, se corre el riesgo de perder al lector. Yo comparto ese criterio. Creo que el escritor entrega una obra que considera acabada y que el lector la lee, la interpreta y deriva un disfrute que él puede indagar o no en la obra misma. Esa opción por lo regular la asume el crítico literario, el académico, en este caso ustedes. De manera que cuando la profesora Doris Sommer me planteó el ejercicio me sorprendió. Le manifesté que el estudioso es el que debe descubrir las claves, que es muy divertido descubrir esas claves, aparte de leer, de disfrutarse la lectura. Bueno, ese es un primer peldaño, pero el académico escudriña y descubre las claves, y eso es más divertido, es muy divertido descubrir las claves. Indagar la estructura, ubicar los tropos, analizar el léxico, establecer la condición de los personajes, el manejo de los tiempos, de los espacios, los sentidos, la significación total de la obra. Entonces, pues hubiera de pronto querido, y de pronto se da un diálogo previa a la selección de un fragmento, y que los asistentes hubiesen comentado sus hallazgos. Es interesante cuando los asistentes comentan sus hallazgos. A veces sorprende porque ellos tienen su propia hermenéutica y contribuyen a enriquecer más el sentido de la obra. Sin embargo, contemporicé con la académica Doris Sommer, e hizo un análisis del fragmento que acabo de leer. Entonces, en primer lugar, como escritora, defino una intención narrativa. Esa intención narrativa será el eje que guíe la narración y que impida dispersiones, que enreden la trama. Y además esa intención cohesiona los temas. En este fragmento de la página 59 a la 62, Nay narra las circunstancias a partir de las cuales ella dijo la primera palabra del idioma en el cual está escribiendo. ¿Cuál es esa circunstancia? Esa circunstancia es el nacimiento de su hijo. O sea, nace el hijo y nace su primera palabra. Con ese hijo que nace, que se cría en sus entrañas, ¿sí? Que se cría por voluntad propia, según el destino natural, no la voluntad de ella, porque esa no era su voluntad. Entonces, cuando nace ese hijo, también nace esa primera palabra. Pero entonces este evento del nacimiento del hijo tiene unos antecedentes que son los que van a justificar que ella también, entre otras cosas, pronuncie esa primera palabra. Esa primera palabra fue Gabriela. Entonces defino la estructura narrativa.
Esa estructura narrativa la defino atendiendo a mi propia apreciación de lo que es una estructura literaria, de lo que me impacta en la estructura literaria, de lo que no me fatiga, ¿sí? A mí me fatiga la linealidad. La linealidad porque es que la vida no es lineal. Según los esquemas sí lo es. Según el esquema la vida es lineal, pero saliéndonos de los esquemas, la vida pues no es lineal. Entonces yo prefiero la narración circular, esos saltos en el tiempo, esas analepsis, creo que contribuyen al ritmo de la narración y también a la lectura, despabilan al lector, lo enganchan, lo interesan, ¿sí? A veces le jalan las orejas, porque le digan, pero yo estaba acá, uy, pero ¿y entonces aquí qué pasó? Y entonces él se tiene que devolver. O sea, el escritor juega, el escritor también plantea juegos, ¿sí? Lo único malo allí es que uno no se da cuenta de las sorpresas, de las despabiladas del lector y hasta de los enojos. Pero ¿por qué dice esto si yo acabo de ver esta otra cosa? ¿Sí? Entonces, sí, son esos retos que se plantean. Entonces, me gustan mucho esas analepsis. Entonces, tiene el siguiente esquema. Hay una alusión al tiempo de llegada, al tiempo que corría, a ese clima, ese clima distinto del suyo allá en África. Esta es una zona lluviosa. Entonces, es una mención al tiempo de llegada, que es un pretérito, y una mención al nacimiento del hijo y a las condiciones de la gestación. Pero luego viene y se hace una alusión al intento de suicidio que es anterior al nacimiento. Y luego se hace una relación de la convalecencia que es anterior al nacimiento y posterior al intento de suicidio. La narración del estado depresivo y el intento de suicidio luego es anterior a la convalecencia que ya se narró. La convalecencia ya se narró. Pero luego la convalecencia del intento de suicidio ya se narró, pero luego viene el intento de suicidio. Entonces después se retoma el día del nacimiento y se narra el parto. Entonces hay una permanente remisión al pasado. Y con esa remisión al pasado se disciernen, se pueden discernir los eventos. O sea, la narración tiene un comportamiento de marea, ¿sí? Por cuenta de unos resortes emocionales. Entonces, sí, porque, y así es el comportamiento de la marea. En el estuario, el mar entra, el río viene corriendo hacia el mar, pero el mar entra y entonces el río se devuelve, ¿sí? Él cambia la corriente del río, luego el mar se retira y llega un momento en que el río finalmente desemboca en el mar, ¿sí? Esa es la majestuosidad del estuario. Ese mismo comportamiento tienen las narraciones orales y pues me resulta fascinante allí ese vínculo de la palabra con ese fenómeno natural. Bueno, otro aspecto que se define al momento de empezar a escribir es la voz. La voz. Se trata de mi estilo. La forma de mi enunciación. La enunciación propia, pues tiene su resonancia, tiene su música. Y cómo yo encuentro mi voz. Yo personalmente, en lo posible, me distancio, me aparto del esquema lingüístico, de las formas corrientes
que yo misma uso, de las expresiones desgastadas, eso hago. Pero resulta que este conjuro del esquema, porque este es un conjuro del esquema, este conjuro del esquema surge del lenguaje corriente, ¿sí? La oralidad suele estar preñada de tropos, de figuras literarias. El habla oral tiene destellos, tiene epifanías que en este momento se visibilizan a través de las redes sociales. Sí, en las redes sociales uno pilla en los twitters la genialidad de la gente. Esos son sus destellos, ¿sí? Sus epifanías. Pero esto está bellísimo, esto está genial, ¿sí? Sí, entonces son sus epifanías, las tiene el lenguaje corriente, las tiene la oralidad. O sea, nos salimos de los esquemas, los rompemos, nos liberamos, ¿sí? Sí, nosotros con el lenguaje tenemos la posibilidad de la liberación. Entonces es eso. Entonces, las figuras literarias son connaturales al lenguaje. Cuando hay una intencionalidad estética, esas figuras que surgen, ¿sí? Porque uno escribe de largo, va escribiendo, pero cuando relee encuentra esos destellos, entonces ya se van trabajando, igual como se trabaja una piedra preciosa que se encuentra, ¿sí? Se pule y luego resulta ser la deslumbrante esmeralda, ¿cierto? Entonces, ya lo que hace el crítico pues es identificar eso que está en el lenguaje connatural, las identifica, las define, las nombra, las cataloga. Entonces, en el fragmento que acabo de leer, identifiqué pues los tropos, así como los siguientes. Hay uno que dice, los honorables pícaros. Ese es un oxímoron. Esa figura retórica consiste en juntar dos términos de significado opuesto en una sola expresión. ¿Pero de dónde? Honorables pícaros. Pues eso eran, unos honorables pícaros. Viene otro, las lunas puntuales, que además pedían las acciones de la aldea congregada. Esa es una prosopopeya, una personificación, ¿sí? Lunas puntuales, solo nosotros estamos supeditados al reloj, ¿cierto? Y en ese tiempo al camino del sol, ¿sí? Al camino del sol, es decir, seguimos hablando de que el sol camina, no de que la tierra es la que gira, ¿no? Sobre su eje, sino que es el camino del sol. Luego viene otro, negociante, contrabandista, asaltante de mujeres en los rastrojos. Allí hay una elipsis, estamos prescindiendo del verbo ser. A veces es muy aburridor usar el verbo ser. A veces para mí es aburridor usar el verbo ser. Y a veces me quedo ratos pensando como en otra alternativa, pero el verbo ser me intercepta, porque las palabras interceptan también, ¿sí? Nuestra creación. Las palabras nos interceptan la creación. Hay que llegar a luchar con las palabras. Hay otro. Mi hijo brotó de sus aguas bombeadas con las palpitaciones de su tesón. Esta es una metáfora que no solo se refiere al nacimiento, sino que alude a una situación anómala que inmediatamente se devela y luego se explica. Luego viene otra, mi cuerpo se rebujaba en la leña y las chamisas caladas de intemperies como mis huesos. La comparación, que en este momento lo que hace el oficio de la comparación en este momento es destacar esa condición precaria de la vida. Viene otra, la hora mansa. Este es un hipálaje y es de
de los tropos que como que más me gustan, el hipálaje, porque a un sustantivo se le asigna el adjetivo que corresponde a otro sustantivo, ¿sí? Entonces se desencasilla ese vínculo que pareciera que no se puede deshacer entre el sustantivo y sus adjetivos. Sí, pareciera que no se puede deshacer ese vínculo, pero lo más maravilloso es deshacer ese vínculo. Es por eso me gusta mucho el hipálaje. Luego viene, Gabriela estaba en su aposento bañándose en alucema. Esa es otra cosa, y es muy corriente en el lenguaje, ¿sí? La hipérbole, la exageración. Esa es una de las figuras, o por lo menos aquí en Colombia, es de las figuras que más nos gustan. ¿Sí? Y de hecho las poetizó de una manera maravillosa Gabriel García Márquez, ¿cierto? Gabriel García Márquez y Manuel Zapata Olivella, que es otra de nuestros escritores más geniales que tenemos en el país, yo creo en toda América, bueno, en el mundo. Bueno, luego dice, vi diluirse el platanal entre rumores de mi vida y un grillo último prometió reventarse cuando todo acabara. Entonces, esta es una sinestesia, esta especie de metáfora de la muerte se construye con una sinestesia, con esa fusión de sensaciones, que es tan bella como tan colorida, como que ya da destellos. La sinestesia muestra los destellos que a veces nosotros estamos un poco impedidos de reconocer. Aquí viene otra. A través del hilo, del grillo, me fui sumergiendo en mis propias aguas, complacida floté en mí y el embrión me habló con un latido desmayado. Esta es a la vez una metáfora de la muerte y de la unión, ¿sí? Y de esa grandiosa posibilidad que tenemos las mujeres cuando estamos gestando una vida, ¿sí? Entonces ella se llevaba su vida y se llevaba la de su embrión, que luego pues ahí se explica que haya nacido gracias a su tesón, al tesón de ese feto, de ese embrión. Luego viene otra, sobre las copas espesas, encima de la cabaña, posadas sobre el gallinero, ellas, las nubes, se estaban inflando para desovar sus aguas salobres y sus gusarapos después de las 9 hasta el final de los tiempos. Aquí viene un hipálaje con más construcción, porque la cualidad que corresponde al sustantivo se le atribuye a otro y ambos están dentro del mismo texto. Las nubes desoban sus aguas y sus gusarapos y están posadas, pues que la que se posa es la gallina, ¿cierto? Claro que también nosotros posamos nuestra mirada, pero la idea general es que se posa la gallina. Aquí se hace referencia a que se ha posado y ha desovado, entonces ahí viene el hipálaje como con mayor elaboración. Por último, como la historia transcurre a mediados del siglo XIX, usé palabras que en este momento son arcaísmos. Varias de esas palabras pues ya no se usan, inclusive si se las comentamos a alguna persona de una generación reciente, pues va a preguntar, ¿y eso qué es? Está aposento, estera. A pesar de que hay unas situaciones de pobreza y sobre todo de desplazamiento muy terribles, ¿sí? En que las personas deben dormir en periódicos o en papeles tendidos en el piso.
pues no se ha actualizado, no se ha retomado la palabra estera, ¿sí? Esa alfombra, esa especie de alfombra tejida con fibra vegetal. ¿Sí? Es una alfombra, está tejida con fibra vegetal, con palma. La otra palabra es jergón. La otra es alucema, esa alucema el siglo pasado y hasta mediados del siglo XX se usó la palabra alucema para referirse a las lociones. Está la palabra bejucos. Claro que en el Valle del Cauca usamos la palabra bejucos porque se prepara el tamal. El tamal es un plato que se cocina envolviendo los ingredientes en hojas de plátano y se amarra con una fibra sacada de la palma, de la mata de plátano. Y a esa fibra que se saca de la mata de plátano se le llama bejuco. Pero pues también pues algunas personas digan, güey, ¿y bejuco qué es? Pues es eso, es una especie de pita, una pita. Viene la palabra gusarapo, que son larvas, gusanos. La palabra gusarapo se usa en el departamento del Chocó. El departamento del Chocó es el departamento que en Colombia alberga el mayor número de personas afrodescendientes. Que no se han mezclado. Está la palabra tagua. La tagua es también llamada el marfil vegetal. En este caso se alude a la hoja de la palma de tagua. Entonces serían esas situaciones y a lo largo de la novela pues hay más arcaísmo. Bueno, en conclusión, en mi oficio como escritora indago en mi espíritu los asuntos que me llaman, los asuntos que quieren emerger y narrarse. Defino una intención, identifico unas redes de sentido, las redes de sentido, las identifico en mí y las identifico afuera, y las identifico en mis fuentes. Busco la forma de narrarlos siguiendo pues, los principios básicos de la técnica del relato y explorando mis propias capacidades y las posibilidades que me ofrece el lenguaje. Entonces sería eso. Maravilloso, maravilloso, Adelaida. Es una artista destacadísima y la mejor maestra de literatura que hemos conocido. Muchas gracias. Realmente, esto ha sido una clase magisterial de cómo leer. Y cuando dice usted al final que busca sus intenciones, lo que nos ha enseñado es que la intencionalidad del quehacer de escribir está muy presente cuando escribe. O sea, no se deja llevar solo por el entorno y sus sentimientos, sino que labra esa piedra preciosa hasta que brille para cegarnos a todos, ¿no? De admiración y de deseos de seguirla leyendo y aprendiendo de usted. Yo invito al público amable a hacer preguntas mientras tenemos el lujo de tener aquí a Adelaida con nosotros. Voy a tratar de leer las preguntas y mientras tanto quizás le hago una muy general porque, como dice, usted ha dado realmente en el tema de esta serie, y es que la literatura permite libertades, incluso en las personas más desaventajadas, hasta esclavizadas. Yo quisiera que abundara sobre ese tema. Habíamos hablado de un par de pasajes en la novela donde ella reflexiona sobre el tema.
Y si hubiera tiempo, tengo una pregunta más. Y es para que decida cuál tomar. Es si entendí bien en la trama de la novela que Nai, de tan sagaz y estratega, no aprovecha la búsqueda digna y correcta de su esposo para seguir en pos de un revolucionario atractivo. O sea, eso es una posible lectura que le hace un personaje a Nai. Y me pareció muy interesante como un momento de liberación femenina, donde toma el papel de una mujer, no una mujer casada, respetuosa, conservadora, para hacer lo que le da la gana. Y le confieso que eso es un pasaje que me llamó la atención y quería saber si ese personaje la había leído bien y si, ¿qué opina de esas maniobras que pueden hacer las mujeres en situaciones de convenciones correctas? Bueno, es que en la novela Nai busca a Sinar. Cuando ellos llegan a Jamaica, a ellos los separan. Es una situación que siempre se presentó en la trata esclavista. Eh, Siempre se presentó en la trata esclavista y era que separaban a las familias y aún dentro de las haciendas, dentro de las plantaciones, en Estados Unidos las de algodón, aquí las plantaciones de caña de azúcar, en las mismas minas, se separaban a las familias, ¿sí? Una de las novelas que yo leí antes de escribir mi novela, que siempre me interesó muchísimo, fue Raíces, ¿sí? De Alex Haley. Allí a Kunta Kinte le quitan una hija, se la arrebatan cuando se dan cuenta de que ella aprendió a leer y a escribir. De que Susan, creo, la hija del esclavista, le enseña a leer a la hija del personaje. Y resulta que cuando él se da cuenta de que ella aprendió a leer, la separan. Eso hacían, ¿no? Y yo le comentaba que aquí en el Gran Cauca, cuando se quería hacer patentar que el rey de España autorizara la trata esclavista ya de manera definitiva, un personaje de apellido Anuncibay le recomendaba al rey, ¿sí? Que entre las disposiciones se obligara, se impidiera que las personas esclavizadas aprendieran a leer y a escribir. Y él le dijo, porque en eso no hay ni pizca de temor, ¿sí? O sea, la lectura nos libera, la palabra nos libera. Pero con respecto a la inquietud de la mujer, de la persona, ella, Nai, en mi novela, busca hacinar, porque a ellos los separaron. Ella busca hacinar y ella lo busca entre los vivos y entre los muertos, y se convierte en enterradora. Bueno, esa es una situación que la historia oficial omite, y es el hecho de que la mujer fue activa en los movimientos de liberación, en los movimientos de independencia. Fue activa y uno de los trabajos que ellas hacían era ayudar a enterrar a los muertos de las batallas. Pero entonces ella se hace enterradora, es para buscar hacinar. Ella lo busca entre los vivos y los muertos. Pero ella no encuentra hacinar y llega un momento en que las mujeres de su comunidad ya no encuentran hacinar tampoco en ella, ¿sí? Sinar también desaparece de su mirada. Sinar también desaparece de sus ojos. Y además, ella como mujer esclavizada, ella ha tenido que convertirse en
amante del dueño de la hacienda. Sí. ¿Sí? Esa es una situación que siempre se dio. Yo estoy convencida de que las mujeres no tenían por qué sufrir por siempre una situación de esas. Y debían darse el espacio del disfrute sexual. Bueno, él viene y me busca a mí, ¿sí? Entonces yo me voy enganchando con esa situación que yo tengo que ceder, me voy enganchando con ella y también voy a disfrutar de mí en lo posible con este personaje. Eso es lo que ella hace. Sí. Pero luego se encuentra con este hombre que también, es que estoy leyendo aquí preguntas y entonces me distraigo leyendo la pregunta. Sí, sí, sí. Yo también quiero tener tiempo para que responda a unas preguntas muy buenas. Sí, Eh, entonces sí, ella busca a ese otro hombre y tiene esa posibilidad de entablar una relación con él, ¿sí? Entonces, bueno, pues no es una mujer que anda guardándose su sexualidad, ¿sí? Cercando su sexualidad. Ella no cerca su sexualidad, ¿sí? Porque sería otro cerco más, aparte de la esclavitud, aparte del servilismo, aparte de eso, otra más. Sí, 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 muy bien, muy bien. Muchas liberaciones y empiezan con la lectoescritura. Su primera palabra, como dice, es un brote de su maternidad, de su cuerpo. Aquí hay una pregunta sencilla y aguda que sigue de su presentación. Pregunta William Box que si puede hablar más de las palabras que interceptan. ¿Cómo le interceptan las palabras? Eso fue un acierto tan bonito en su conversación y queremos saber más. Sí, el lenguaje corriente, el lenguaje de todos los días, el lenguaje cotidiano. A mí como escritora intercepta mi creación. Cuando yo empiezo a escribir, hay momentos en que este lenguaje que me tiene a mí, el lenguaje de la comunicación, ese lenguaje que es muy válido en la comunicación, ¿sí? Este lenguaje es que el lenguaje de los destellos, de las epifanías que yo decía, surge de pensar, de pensar los asuntos corrientes, de ironizar sobre ellos. Surge de la ironía, ¿sí? Sí, de ese espíritu rebelde. Aquí hay una ironía, yo pillo una ironía y entonces yo la expreso así. Sí. Pero el lenguaje cotidiano, corriente de la comunicación, no tiene esas epifanías. De pronto, cuando se juega en familia, ¿no? Cuando se juega, porque en familia se juega, y en familia se juega con el lenguaje. Y yo amo la escritura porque yo crecí dentro de una familia muy juguetona, jugaba con el lenguaje y lo sigue haciendo, inventaba las palabras, pero ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Un día yo sentí como esa fascinación y el amor por la lectura se juntaron el amor por la lectura con la forma de comunicarse de esa familia mía. Y entonces, bueno, surge, pero la comunicación es una especie de lastre, porque hay que tener en cuenta unos esquemas lingüísticos, unas enunciaciones precisas, que son las de todos los días. Cuando se sienta uno a escribir, tiene que invocar la musa. Invocar la musa equivale, ¿sí?, a liberarse un poco de esas ataduras. Sin embargo, uno escribe, pero el lenguaje de todos los días lo intercepta uno, intercepta la creación. Perfecto, perfecto. Sí, no, me encanta que diga que la intencionalidad, la musa, es la liberación de los paradigmas, de las cercas, como las llamó antes. Perfecto. Aquí Natacha Muriel pregunta cómo la escritura, al hacer emerger voces esclavizadas, puede gestar imágenes sinestéticas de la memoria pasada
transformando la visión que tenemos en el presente, muchas veces estigmatizadas. Cuando usted habló del torbellino del tiempo, ¿no? Del volver, del remolino del tiempo, me hizo pensar en una figura que todavía no existe como figura retórica, pero se la quiero proponer. Estábamos inventándonos la sankofa como figura retórica, ¿no? El volver al pasado, sacar una semilla importante, un huevo importante y devolverlo al presente para usarlo en el presente. Entonces, eso de gestar imágenes, memoria y hasta su uso de palabras ya arcaicas. Quiero que esta pregunta es una invitación para hablar de ese, no círculo, sino espiral de escritura que usted empezó a describirnos. Si quiere decir más. Sí, no, yo creo que ya está todo ahí ya redondeado. Usted lo acabó de precisar. Usted terminó de definirlo. Sí, bueno, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos todos y todas para agregar figuras retóricas a nuestro vocabulario. Usted tiene un vocabulario muy rico y muy preciso de las formas retóricas que hemos heredado de las épocas clásicas, ¿no? ¿Por qué no, en un mundo postcolonial y un mundo multicultural, agregar unos nombres de figuras que no se habían identificado todavía? Esos juegos de la casa, ¿no? Sí, Ese remolino. claro, es que ya lo que yo le decía antes, los estudiosos del lenguaje, los críticos, observan los fenómenos lingüísticos que surgen, los fenómenos lingüísticos nuevos. Surgen esos fenómenos, ¿sí? A partir tienen varios orígenes. Están en la historia, en las reivindicaciones políticas, sobre todo la política, ¿sí? Porque las condiciones se dan, pero vienen las políticas y las políticas hacen posible la visibilización, ¿sí? Entonces, todas esas reivindicaciones, todas esas luchas, ¿sí? Todas esas voces que se toman los escenarios, porque hay que tomarse esos escenarios, esos esquemas, todas esas rupturas, producen cosas nuevas que hay que nombrar, ¿sí? Así como usted dice, hay que nombrarlas. Entonces, sí, ampliar ese léxico de lo que son las figuras literarias, los tropos. Bueno, la invito a seguir inventando, no solamente como artista, sino como intelectual, porque nos hace falta ese léxico. Muy bien, no sé si hay más preguntas, Dina. Te permito, no, o sea, yo he monopolizado aquí porque me emocioné tanto, pero perdón. Ahora, por favor, te toca. Hay una pregunta, pues antes de pasar a yo a realizar una pregunta, hay una pregunta que hizo Verónica Peñaranda, que es una investigadora y profesora caleña de literatura, que Adelaida debe conocer, y ella, la pregunta es la siguiente, dice, la obra Afuera crece un mundo, construye y argumenta sobre varias visiones de la libertad, aunque sea más importante la de Nay, la del regreso, que contraria a Feliciana de Isaac, vuelve a su mundo en cuerpo, entre paréntesis, otra temática fuerte en la obra, y no en la visión judeocristiana del paraíso después de la muerte. Quiero preguntarle a la maestra y escritora Adelaida por qué escogió a Nay, qué le hizo pensar que debía escribir sobre ella.
Bueno, esta sí es la historia un poco larga. Yo escribí una investigación, un ensayo que hice para optar el grado de maestría, magíster en literatura. Hice una investigación sobre la presencia de la mujer negra en la novela colombiana. Para eso leí 13 novelas, varias de ellas fundacionales. María, estaba punteando, El Alférez Real, Manuela, La Marquesa de Yolombó, y luego posteriores, Risaralda, una lectura muy poco leída de un escritor que se llama Bernardo Arias Trujillo, una novela que se publica en 1934, y otras posteriores, entre ellas Chango el Gran Putas, Del Amor y Otros Demonios, Rencor, Del Amor y Otros Demonios de Gabriel García Márquez, Chango el Gran Putas de Manuel Zapato Olivella, Rencor de Óscar Collazos, de Roberto Burgos Cantor, La Ceiba de la Memoria. Y el hallazgo fue que la mujer no se narra, a ella la narran. Y la narran voces masculinas. Todas las novelas que yo leí fueron escritas por hombres. Fueron escritas por hombres. Entonces, faltaba la novela en este panorama nacional. Eso me lo hizo ver, notar de manera más enfocada Darío Henao Restrepo. Entonces, pues, con esa conclusión, con que la mujer no se narra, sino que es narrada. Aparte de eso, que los hombres no escribían, todas las habían escrito hombres. Y fuera de eso, descubrí que en esas novelas los personajes tienen potencial semántico. Y aquí corroboro otra cosa, el escritor no tiene el dominio sobre ese universo que crea, no tiene el dominio, no lo tiene. Por eso es tan bella ese proceso de hermenéutica que hacen los lectores, es de descubrir. Yo descubrí que sí, que ellas tenían potencial, y uno de esos personajes con gran potencial fue Nay. Yo creo que también hay unos asuntos sentimentales en cuanto a mi identidad como negra, y es que yo sé que esa persona que es mi ancestro, que llegó en la sentina de un barco, que viajó en la sentina de un barco, yo sé que tuvo un dolor por ese despojo y algo que quizá pensó que podía mitigar ese dolor era el regreso, ¿sí? Tuvo dolor de su tierra, de su familia, de su patria, ¿sí? De su lengua. Entonces creo que en el sentido sentimental y ancestral, quise responder a ese dolor de esa manera. Por otra parte, Nay tiene ese potencial. A mí me llamó mucho la atención que en una novela escrita en 1865 apareciera que una mujer, Nay, se va en Bocas del Atrato, allá en Turbo, está el padre de Efraín, en la novela María, está el padre de Efraín que está de visita en la casa del contrabandista. Entonces ella se da cuenta de que la ha comprado un hombre norteamericano y se la va a llevar para Norteamérica, donde la esclavitud es más feroz, ¿sí? La esposa de Sardi le dice a Nay: te compró un hombre que te va a llegar a una tierra donde si un esclavo se escapa, lo cazan con perros que lo matan a mordiscos. Y tu hijo aquí será libre porque cuando tenga 18 años va a ser libre, porque hay una ley que se llama la ley de vientres. La ley de vientres en Colombia se promulga en 1821. O sea, la novela está ambientada después de 1821.
Entonces le dice, tu hijo será libre. Ya le sonó libertad, le sonó libertad. Entonces ella se va para donde el padre de Efraín y le dice, si no quieres que ahogue esta noche a mi hijo, cómprame. Sí. ¿Sí? O sea, aparece en una novela escrita en 1865 y esa lectura nunca se hizo. A mí me llama la atención que las personas pasaron por esa lectura como si esas líneas no existieran, no hubieran existido. Sí, sí. Adelaida, tenemos una última pregunta quizás para usted, pero yo quiero también hacer una lectura paralela de lo que no se nota al leer María. Y de eso habíamos hablado. Isaac hace un guiño para los futuros lectores cuando dice que Efraín mismo aprendió a narrar. ¿De dónde? De Nai. Nai era la narradora, era la novelista, era la contadora de cuentos y de historias, era el archivo vivo. ¿Ok? Entonces, Isaac pone eso también en la novela y por alguna razón hemos saltado por encima de ese detalle pensando que Nai Feliciana es simplemente una mujer esclavizada y despreciada. Lo otro es, bueno, los muchos paralelos entre la casa grande y el bohío, porque la comparación entre Nai y María es notable. María también fue obligada a perder su nombre y su identidad, ¿no? Para formar parte de esa familia. Entonces, no olvidemos, o sea, estoy leyendo paralelamente para ver nuevas pistas, porque los buenos lectores y los buenos escritores reciben los guiños. Ahora, en ese sentido, una pregunta importante es, de Mercy Restrepo, dice, ¿cómo cree Adelaida que personas con falta de títulos y doctorados pueden acceder a entender este vocabulario tan profesional y poco usado en la jerga de gente común? O sea, ¿qué atractivo tiene la novela para lectores de capa popular? Eso es una pregunta importante. Bueno, yo creo que cuando una persona, por popular que sea, ama la lectura, acepta los retos lectores. Entonces hay personas que escasamente tienen un bachillerato o que aprendieron a leer en la primaria solamente, pero aman la lectura y aceptan retos lectores, ¿sí? Es importante que, pienso yo, que la creación literaria plantee retos. De todas maneras, hay una historia, ¿sí? que observa unas condiciones estructurales universales, básicas, ¿sí? de coherencia, de cohesión, hay unos personajes, hay una trama, hay un propósito, y eso lo identifica una persona que lea. Y la otra cosa, ahora es más sencillo que antes, porque resulta que ahora tenemos acá el teléfono, tenemos el Google, estamos leyendo. Entonces encontramos la palabra aposento. Ay, ¿esto qué es? Escribe aposento y se la bota. Entonces ahora es más fácil leer. Antes teníamos que coger el diccionario así gruesísimo y buscar, éramos juiciosos antes, buscábamos la palabra. Ahora es más fácil, ¿sí? Entonces, pues yo creo que el único reto es el que plantea todo texto, el juego, y la persona que ama la lectura acepta los retos lectores. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la libertad es en generar los chistes y ver quién agarra y alentar a los lectores a ser buenos lectores, ¿sí? A anticipar retos y decir que la lectura que no los tenga quizás no esté a la altura del lector ambicioso.
por muchas razones, muchísimas, le doy un agradecimiento sincero y profundo, como digo, como artista y como maestra sin par. Muchas gracias, Doris. Muchísimas gracias. Sí. Te reitero mis agradecimientos por la invitación y a todas las personas que se interesaron en esta charla y bueno, las respuestas que no se dieron, pues lo lamento, pero pues los tiempos del Internet también son cortos. Sí, son cortos, pero han permitido también la participación de gentes que de otras maneras no podrían acceder a una reunión si estuvieran en un lugar privilegiado y de la élite que es ¿no? nuestra universidad. Yo sé que vamos a seguir esta conversación y vamos a seguir aprendiendo de usted y quizás cosechando un par de nuevos nombres de tropos literarios, ¿no? Sí, por acá también tengo una nueva novela, estoy muy contenta porque se acaba de publicar, Qué se bueno. llama, sí, la publicó también Planeta bajo el sello Seix Barral, se llama Toques de Son Colorá. Maravilloso. Esa novela la Es bailamos una, además. esa es una novela sobre el amor y la amistad, ¿sí? En clave de salsa, de son, de bolero antillano, de pachanga. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo me junto con su agradecido público, Adelaida Fernández Ochoa, y realmente esto es más que una despedida, una invitación a seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, H. 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 Bueno, muchas gracias.